לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמענו אלהם מיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Nuestra parashá Ki Tisa incluye el relato del evento del becerro de oro. Un momento trágico, único, en esa travesía por el desierto, pero que con otras ropas, con diferentes protagonistas, nos sigue acompañando a lo largo de nuestra historia y de nuestra existencia. Interiormente, muchas veces, cada uno de nosotros erige su propio becerro de oro, su propio ídolo, y de esta manera el relato de nuestro libro, en el libro de Shemot, Parashat Ki Tisa, tiene una relevancia más allá del mero acontecimiento histórico. Y se retardó Moshe en bajar del monte y el pueblo no tuvo paciencia y le exigió a Aarón que le construya un líder tocable, un becerro, un Dios que vaya delante de nosotros. Aarón ya había visto, como cuenta el Midrash, lo que le ocurrió a su sobrino por negarse a hacerlo y fue muerto. Y Aarón dijo, bueno, lo voy a hacer yo, pero voy a tardar un poco para esperar. Sé que según el cálculo faltaban pocas horas para el regreso de Moshe. Esto lo estamos viendo en la pantalla inferior, pero pasa algo en la pantalla superior. Moshe, terminando de recibir los Aseret Adiperot, escucha la voz de Hashem que le dice, ve, baja, porque se ha corrompido tu pueblo que has sacado de la tierra de Egipto. Tu pueblo. Podemos entender que Hashem como se estaba desentendiendo después de las plagas, lo que pasó en el mar, la entrega de la Torá. ¿Cómo el pueblo puede hacer un becerro de oro? Muchas interrogantes abre este capítulo, ya que si Moshe sabía allá arriba qué es lo que pasaba allí abajo, ¿para qué bajaban las tablas? ¿Para qué bajaba la ley? Que a la postre esa ley fue destruida. Al pie de la montaña lo espera su fiel asistente Yoshua y le dice, hay voces de guerra. Dice, no. Está pasando otra cosa, mucho más grave. Y fue cuando Moshe vio al becerro y los bailes, arrojó las tablas que Hashem le había entregado. Hay dos versiones de ese despojo de las tablas. Hay una que dice que Moshe lo hizo para salvar al pueblo. Los exégetas defensores del pueblo judío ven en Moshe ese abogado defensor y no un fiscal implacable que rompe la ley para que no entre en vigencia. Tal es así hoy en las leyes que se promulgan, hasta que no salen en la Gaceta Oficial, no tienen lugar, son simplemente versiones o promulgaciones, pero no están en vigencia aún. Hay otra versión que dice, no, lo que ocurrió en realidad, como las tablas
eran escritos por la palabra de Hashem, Michtav Elohim hu Harut al Alujot. Cuando vio el becerro, las letras se esfumaron. Y cuando la Torá se le esfuman las letras, cuando se queda sin espiritualidad, es eso, piedras, una carga, rocas imposibles de cargar. Esas letras en realidad eran las que llevaban a las rocas y no las tablas que llevaban a las letras. Pero igual la incógnita es muy grande. Si Moshe sabía lo que pasaba, ¿para qué la bajó? Y hay quienes dicen que Moshe, en realidad, como muchas de nosotros, como el resto de las personas, no es lo mismo cuando tú ves algo que cuando lo oyes. Tú escuchas un comentario, pero no es lo mismo cuando lo ves con tus propios ojos. La realidad óptica es mucho más violenta, hasta mucho más cruel. Y Moshe, cuando lo vio, no fue lo mismo que cuando lo escuchó. Una versión. A mí, en realidad, no me convence por la magnitud, por el carácter, por los quilates que tenía la figura de Moshe Rabenu. Que si bien era un hombre de carne y hueso, tenía una visión mucho más fina, mucho más aguda de la realidad. Y no creo que haya habido mucha diferencia entre lo que escuchó y lo que vio. Quiero remontarme a un gran jajam sefaradí de la España previa a la expulsión. Rabbi Yitzhak Arama fue uno de los maestros de don Isaac Abravanel. Escribió un libro, Akedat Yitzhak, muy bonito, muy profundo. Y él nos invita a releer el versículo. Y nos dice, lean con atención. Y fue cuando se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, y se encolerizó y arrojó las tablas y las rompió al pie de la montaña. ¿Qué vio Moshe? Dice don Rabbi Yitzhak Arama con pinzas explicativas. Todos hablan del becerro, pero Rabbi Yitzhak Arama dice, el becerro no le molestó a Moshe, porque Moshe entendía que era difícil sacar esa idolatría del corazón del pueblo de Israel. Dice, lo que le molestó a Moshe fueron los bailes. Celebrar el error. Celebrar la herejía. Celebrar lo que está prohibido. Casi 600 antes del psicoanálisis moderno, Rabbi Yitzhak Arama bucea en las profundidades de la mente de la persona y entiende que si uno se equivoca y celebra el error, no tiene arreglo. Porque si yo me equivoco y entiendo mi equivocación, puedo enmendar mi falta, puedo mejorar lo que estaba mal. Pero si encima lo hago mal y bailo alrededor de los diferentes becerros de oro que hemos construido como personas, como pueblo, como comunidades, a lo largo de toda nuestra historia, podríamos diagnosticar un futuro poco auspicioso. Rabbi Yitzhak Arama entendía y puso en la mente de Moshe, dijo, ¿cómo este pueblo está celebrando? Yo puedo entender que tal vez tengan
una actitud, y sabemos que hay grandes sabios. Rabbi Yehuda Leví entiende, dice, ¿cómo no voy a entender al pueblo judío que hizo un becerro de oro si vivió en lo putrefacto de Egipto, en el cadalso, en el abismo espiritual de la historia? ¿Cómo no lo voy a entender que haga un becerro de oro cuando apenas hace unos días en el barrio donde él estaba viviendo, lo único que se veía era idolatría? Y aquí aprendemos algo fundamental. Podemos equivocarnos, todos cometemos errores, pero si bailamos alrededor del error, si seguimos creyendo que el becerro de oro es el líder del pueblo judío, podemos cometer muchas veces el mismo error y podemos elegir a cualquier becerro, a cualquier asno que se pueda elegir como nuestro líder. Moshe lo entendió. Vamos a ver que el castigo fue un castigo en realidad no muy amplio. Hubo situaciones que el castigo fue la muerte de 24.000 personas. Acá murieron 3.000. No quiere decir que 3.000 personas no tiene valor, pero numéricamente vamos a ver que el ejercicio del liderazgo de Moshe, al arrojar las tablas o al caérselas, tenía el objetivo de ser un castigo educativo, un castigo para mejorar, no para castigar solamente, para hacer sentirle dolor al otro. Y Rabbi Yitzhak Harama se levanta a lo largo de la historia del pueblo judío y dice, miren bien lo que están haciendo, fijémonos si estamos cerrados o no estamos cerrados, y si lo estamos, enmendemos, no festejemos. Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמר אני, ישמר השבת